Bienvenidos a otra interesante experiencia con mis clases de economía para principiantes. Hoy estoy un poco resfriado, de manera que les pido disculpas de antemano si estornudo o acaso moqueo. Van a ser varios capítulos o mini capítulos donde iremos viendo las distintas escuelas económicas que atravesaron nuestra historia. Los invito a ver este interesantísimo video. La verdad que necesitaría un empleado. Voy a poner un aviso o me voy a fijar en LinkedIn. Oh, ahí viene uno. Hola, señor. Yo quiero trabajar. ¿Sabe hacer algo? Sí. Bueno, le pagaré 10 pesos. Ah, qué bueno. ¿En blanco? Hola, señora. Yo también quiero trabajar. Oh, creo que es una persona más calificada. Tú no. Tú serás el empleado. Vete de aquí. Perfecto, señor. Caramba, yo también necesito un empleado. ¿Cuánto te ofreció este? 10 pesos, señor. Pues yo te ofreceré 15. Pero recuerden que yo también quería trabajar. Entonces la oferta baja a 10 porque tengo muchos candidatos. Es verdad. Yo les ofrezco 20. Oh, bueno, somos felices, porque tendremos 20 pesos. Yo haber comprado todas las empresas y ahora les ofrezco 5. ¿Quieren 5 o se manchan? Y ustedes también. Hola amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de escuelas económicas. Esperemos que el video no se haga largo, pero vamos a tratar de transitar lo que fueron posturas, pensamientos e hipótesis acerca del funcionamiento de la economía. En muchos de esos casos son hipótesis o pensamientos o conclusiones sacadas después de ocurridos ciertos acontecimientos históricos. Pero vio que dicen esto de cada maestrito con su librito. Bueno, cada escuela plantea lo que sea, otra le responde, y no significa que esto determine que alguno tiene más razón que otro. De hecho, hay una combinación de decisiones y de herramientas que tienen los países, los sistemas económicos, para aplicar y mejorar hacia un lado o para el otro la economía. Como vimos en el capítulo 1, hay formas de generar riqueza donde se combinan distintos elementos. Pero la historia de la economía es una lucha por la apropiación de esas riquezas. ¿De quién se queda con la torta? Hubo un premio Nobel de Economía llamado Paul Samuelson que planteó que todo sistema económico debe responder 3 preguntas. ¿Qué produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Y para quién lo produzco? Esas 3 preguntas para dar muchos debates acerca de la Argentina, por ejemplo. Lo que hay siempre de fondo en la historia de la economía es una puja distributiva. Imagínense una manta de la cual están tirando 4 perros. Uno se llama recursos naturales, el campo. Otro se llama capital, los grandes bancos. Otro se llama trabajo, las clases obreras. Y otra punta podría ser el Estado. Como 4 perros peleando para ver quién se queda con un pedazo más de esa manta. Ahora vamos a ir con la primera de las escuelas económicas. Como decíamos, las cosas a veces se teorizan a posteriori. En el primer momento del siglo XVI, ¿qué había ocurrido? Colón descubrió América. Y lo que veían acá era una gran mina de oro y de plata, sobre todo de plata, pero venían a buscar eso. Una vez que se dieron cuenta que no eran las Indias orientales, la fascinación de los españoles era buscar metales preciosos. Y sí, los encontraron, pero además abrieron una nueva ruta comercial y se apropiaron de un territorio que no les era propio. Luego de esto, que podríamos decir es una escuela nacida por sí misma, la escuela metalista, donde tener metales preciosos determinaba la riqueza de una nación, surgió una corriente llamada mercantilista.
que hasta el día de hoy está vigente. El mercantilismo es comprar barato y vender caro. Así de corta. Comprar la mayor cantidad de productos, sobre todo insumos, y vender bienes ya facturados, ya confeccionados a un valor más alto. Eso da la riqueza de las naciones. Y eso nos lleva al primer gran teórico de la economía. Adam Smith. Vamos a ubicarlo en contexto. Escribe acerca del origen de la riqueza de las naciones allá por el año 1776. Faltaban 2 años para que Estados Unidos se termine de independizar de la corona británica. Y faltaban 13 años para que estalle la Revolución Francesa. ¿Qué tienen en común ambos sucesos? Bueno, en principio, una colonia de Gran Bretaña que se independiza, con lo que deja de responder a un monarca y nace una democracia, la democracia americana. Y la Revolución Francesa de 1789 es la explosión, la entrada en la historia, el partido debut de la burguesía, que era un grupo social más productivo, por supuesto, que la nobleza, porque era quien motorizaba la economía de las naciones y la nobleza se la rascaba a 4 manos. Es en estos años en que también, imbuido de ciertos pensamientos de la Ilustración, como de Montesquieu, Adam Smith escribe ese famoso libro que da pie al liberalismo. Un concepto liberalismo que no es malo, digo, para los que nos sentimos en contra de los liberalismos extremos, porque el liberalismo político era el fin de la opresión, era el fin de la censura previa, eran las libertades individuales, etcétera, etcétera. Y lo que describe Adam Smith es la llamada mano invisible del mercado. Y ahora les presento las manos invisibles del mercado. Mientras el Estado, recordemos poder absoluto, monarquías, etcétera, se retira de la actividad económica humana, los agentes económicos empiezan a relacionarse entre sí y generan riqueza en esa absoluta libertad. No era un apologista Adam Smith de una libertad sin cortapisas. De hecho, hablaba de las desigualdades que también se producían y hablaba de un Estado que tenía que ser menor, pero sí garantizar la salud pública, la educación, la justicia, la seguridad. Y esto dio paso, lo de Adam Smith, a lo que se llama la escuela clásica. En la escuela clásica encontramos a 2 grandes figuras. Uno es David Ricardo y el otro Tomás Malthus. David Ricardo se empieza o continúa ocupándose de lo que se ocupaba Adam Smith. ¿Cuál es el valor de las cosas? Adam Smith planteaba, son los materiales, es la cantidad de horas necesarias para producir determinado producto y es el margen de ganancia de los empresarios. David Ricardo analiza el sistema a nivel más macroeconómico y dice que el valor está en la tierra. El valor de una economía se determina en la tierra y cuán productiva o improductiva es. El otro personaje, Joseph Malthus, plantea algo bastante cruento que se relaciona también con el darwinismo económico, esto de sálvese quien pueda, que se salven los más fuertes. ¿Qué dice Malthus? Que la culpa de la pobreza es de los pobres, es de los pobres. ¿Por qué es de los pobres? Porque mientras los recursos crecen aritméticamente, la población humana crece geométricamente. Y en un determinado momento, esa misma falta de recursos para esa población determinará que los pobres, póngale, se van a morir de hambre. Y acá estamos ya en el siglo XVIII. Pasemos al siglo XIX, donde aparece un gran personaje, Karl Marx. Karl Marx era un escritor, filósofo, economista, dramaturgo, periodista, un poco de todo, que se vino de Alemania a Gran Bretaña para seguir con sus ideas, de lo que iba analizando en torno de las discusiones sobre el socialismo.
y las formas de distribución de una riqueza que tenían que ver, o eran concomitantes, con la revolución industrial. Escribe 3 tomos impresionantes, una de las obras intelectuales más grandes del mundo, que se llama Das Kapital, o El Capital, donde describe procesos históricos como la esclavitud, como el feudalismo, y la era contemporánea de él, que era la revolución industrial. Lo que básicamente va a decir es que la sociedad se divide en 2. Por un lado, el proletariado, es decir, gente que tiene muchos hijos, mucha proleo, que es dueña nada más que las horas de trabajo, de su familia, el proletariado. Y por arriba, la burguesía, es decir, los dueños de los medios de producción. Es un tipo, obviamente, bien interesante e influyente, y todavía estudiado y reivindicado y refutado, pero imposible de hacer desaparecer. Es indeleble en el pensamiento económico y en el pensamiento social de la humanidad. Hay cosas para hablar, por ejemplo, el materialismo histórico, ¿sí? Él hace toda una lectura que viene de Immanuel Kant, que pasa por Hegel y la dialéctica idealista para ir a una dialéctica materialista, donde dice que en realidad todo lo que pensamos está sobre una base estructural que es la economía donde vivimos. La economía donde vive uno es quien determina una superestructura hecha de leyes, de convenciones, de sentidos comunes que transita por la sociedad. Esto es, en la Argentina, puesto a palabras actuales, lo de aquel 2008 y el campo contra el kirchnerismo. Es eso, todos somos el campo. Pero si vos tenés un Renault, no sé, ¿cómo era el auto ese pedorro que decía yo soy el campo, un Duna, no sé cuál es? ¿De dónde viene eso? Bueno, es la estructura que en realidad da una manera de pensar determinada. También Marx, como Adam Smith y como David Ricardo, se ocupó del valor de las cosas, pero él dijo que, perdón, es el resfrío, que, dejémoslo, esto no lo cortemos. Hay un trabajo humano que no está siendo reconocido. Hay algo que se están afanando los burgueses. Porque él dice que el valor de algo es el valor humanamente necesario, de horas humanamente necesarias para construirlo. Es decir, si yo soy un obrero y genero 10 pesos por día con mi producción de lapiceros y a mí me pagan 4 por día por la producción de lapiceros, esos 6 pesos restantes, donde estoy generando riqueza, se los lleva el patrón, se los lleva el dueño de los medios de producción. Es lo que se llama plusvalía. En fin, da para hablar y mucho, pero tenemos que, el tiempo nos corre y vamos a ir con otra cosa. La escuela austríaca. Habrá escuchado de la escuela austríaca porque permanentemente el presidente de la nación dice que se basa en esas teorías surgidas en esa Austria de finales del siglo XIX, en donde eran parte como si fueran una mísera provincia del imperio austrohúngaro. Y ya dejo de hablar así porque queda completamente ridículo. Y me hago acordar a Vicente la Russa cuando estaba con los chiquito, ¿cómo se llamaba? Chiquito Reyes, bueno, no importa. Hasta mañana, Herr Holmes. Hasta mañana que venga, hasta mañana que venga para acá. Venga para acá, señora Girolana. ¿A dónde va usted? A casa, señor. ¿A casa a qué? Nada, es como ya terminé mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24, señor. ¿De 0 a 24? Bueno, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa usted, señor Rogelio Roldán? Que está hecho muy vago. Usted tiene que hacer horas extras. Señor, quería pasar un minuto por casa, nada más. ¿Para qué? Porque los hijos míos ya le dicen papá a un vecino. Quiero que me digan papá a mí. Y se tiene que considerar satisfecho si un vecino suyo... La Gare le quiere mucho a su hijo, señor. Lo quiere, pero yo soy el papá. Sí. Salieron igual a mí, así con el aspecto de vivo. Entonces sus hijos también van a trabajar como usted o menos que usted, señor Rogelio Roldán. No, pero que yo hay que ganar más que yo. Porque... ¿Se gana más que usted? ¿Quién? No sé, yo gano 170 australes. ¿170 australes? Pero... No. ¿Qué pasa?
Que venga un Maldini acá y haga toda la huelga con mis empleados y obreros. No se grita el sueldo que gana, señor Eugenio Roldán. ¿Ya? ¿Pero cómo dice esa barbaridad todavía? Bueno, ¿quiénes son estos de la escuela austríaca? Empecemos por Karl Menger, que es el fundador. Un poco lo que dice es que la intervención del Estado es absolutamente innecesaria. En cuanto a los precios, son los llamados marginalistas, porque siempre en la composición de un precio está el valor de uso y el valor de cambio. ¿Para qué me sirve un lapicero y cuánto vale, ¿sí?, en el mercado? Ellos son marginalistas porque hablan de la subjetividad de los consumidores. Si Taylor Swift no tuviera toda la manija que tiene de la industria discográfica o del mundo o de los medios, no sería Taylor Swift. Tal vez nunca hubiera sido descubierta, o María Becerra, o quien sea. El valor de ese bien que se llama María Becerra crece en función del conocimiento que se tiene de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Que von Hayek se metió en una universidad de Estados Unidos y de ahí aprendieron personajes como Milton Friedman o el otro Rothbard, que es un autor favorito del presidente de la Argentina y que generó el libertarianismo con Anne Rice y su libro La rebelión de Atlas. Pero quedémonos con Milton Friedman. Tenían una base teórica monetarista que decían que lo importante de los países es tener controlada su moneda, restringir la emisión y liberalizar lo más posible. Era todo teórico hasta en que en 1973, más exactamente el 11 de septiembre, lo derrocan a Salvador Allende, como han reconocido los propios norteamericanos con su activa participación por parte de la CIA y de Henry Kissinger, un personaje que nunca acaba de morir. ¿Qué pasó una vez que asumió Augusto Pinochet? Bueno, desembarcaron los Chicago Boys. Y lo que enseguida empezó a pasar es que privatizaron el estaño, el cobre, que privatizaron las telecomunicaciones, estaba ITT, una empresa norteamericana, y aplicaron el neoliberalismo, lo que nos lleva hoy a un Chile, nuestro vecino país, absolutamente estratificado entre ricos y pobres. Y la cosa no terminó ahí, porque fue también la Argentina quien contribuyó a la expansión del neoliberalismo. Porque en Gran Bretaña, quien quería aplicarla, esa fórmula a tope, era Margaret Thatcher, absolutamente impopular en sus primeros momentos. Pero surgió la Dama de Hierro. ¿Con qué? Con la Guerra de Malvinas. A partir de la popularidad que adquirió en 1982, la zorra esta de Margaret Thatcher empezó a privatizar el carbón, a dejar gente en la calle. Hay muchas películas al respecto. Otro jalón que nos faltaba aquí por ahí es anterior. John Maynard Keynes, el gran enemigo de los libertarios, el horror de la teoría liberal. ¿Qué plantea Keynes? ¿Qué es lo que trae al mundo Keynes? En realidad tiene una capacidad de anticipación enorme porque escribió un libro que se llamó Las consecuencias económicas de la guerra después del Tratado de Versalles de 1919. Él ya anticipaba que el nazismo iba a venir. No lo ponía en esas palabras justas, pero el nivel de humillación que le impusieron los aliados a los países perdedores no me iba a ser gratis, y vaya que no lo fue. En Estados Unidos, en tanto, estaba gobernando Franklin Delano Roosevelt, que sufrió la crisis de septiembre de 1929. Se fue todo al carajo, la gente se tiraba de los balcones, la bolsa se desplomó y hubo una gran desocupación en los Estados Unidos. Entonces Keynes lo que hizo fue, convocado por Roosevelt, decir lo siguiente: para hacer que ande nuestra economía tenemos que incentivar la demanda. ¿Y cómo hacemos para incentivar la demanda? Bueno, con que la gente tenga algo de plata en el bolsillo alcanzaría. ¿Qué hacemos? ¿Emitimos? No.
obra pública. Y asimismo hizo un plan de forestación de los Estados Unidos, donde se decía lo de siempre, uno hace un pozo y el otro pone el arbolito y un tercero lo tapa. Eso, de estimular la demanda agregada, hizo que sirviera como el burro de arranque de los Estados Unidos, que vaya se funcionó, porque lo hizo quedar como la primera potencia ya después pasada la Segunda Guerra Mundial. También podemos mencionar para ir más rápido, el estructuralismo latinoamericano. Esto más que nada viene de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde había un argentino como Raúl Prebisch, donde figuraban algunos brasileros, como Osvaldo Oslak. Lo que plantean es que Latinoamérica está destinada al subdesarrollo porque no tiene fábricas. Y lo que sugieren es que haya una sustitución de importaciones, que paremos de importar productos de consumo final y de exportar solamente bienes primarios o granos o commodities y empecemos a desarrollar nuestra propia industria. Pero no podemos dejar pasar el llamado consenso de Washington, hecho entre 1989 y 1990. Remember this. Se estaba cayendo la Unión Soviética, se cayó el muro de Berlín y empezaba el derrumbe de aquel coloso. ¿Qué dijo el consenso de Washington? A ver si les suena, ¿eh? Esto tiene 35 años. Punto 1. Disciplina en la política fiscal. Punto 2. Reorientación del gasto público de los subsidios. Punto 3. Reforma tributaria. Punto 4. Tasas de interés determinadas por el mercado. 5. Tipos de cambio competitivos. 6. Liberación del comercio. 7. Liberalización de la inversión externa directa entrante. 8. Privatización de empresas estatales. 9. Desregulación, sobre todo la reforma laboral. 10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. 35 años tiene esto. Y 35 años hace que el Fondo Monetario Internacional nos obliga a cumplir con estas metas. Cada vez que nos han dado un préstamo, lo hizo con el consenso de Washington arriba de la mesa. Y llegamos al día de hoy donde hay en el mundo un poco de todo. Hay países que por temor al comunismo desarrollaron el llamado welfare state, el estado de bienestar, que hoy quiere ser destruido en Europa. Los países nórdicos, la propia Inglaterra, Francia. La Argentina tuvo su versión de welfare state, que fue el peronismo, que no es una escuela económica, pero sí planteó la necesidad de que haya bienes y servicios repartidos entre la población, que trata de unir la producción, la burguesía, o sea, el capitalismo, con los trabajadores y hacer un país más próspero. Y hay así varias expresiones políticas e ideológicas en el mundo. Espero que haya quedado medianamente claro, porque yo no lo voy a repetir porque estoy bastante resfriado. Y así termina la trilogía económica. Podemos hacer una playlist, ¿no? Juntar todo y que quede en un solo chorizo. Voy a estar con otra rumpa, pero bueno, we care. Who cares? ¿A quién le importa? Hasta la próxima, amigos. Vendo anteojos, anteojos de chasco, vendo anteojos, parezca un intelectual. ¿Cuánto salen esos anteojos? Y salen 10 pesos. Podría estar interesado. Vendo anteojos. ¿Cuánto sale, señor? ¿Cuánto te pidió él? 10 pesos. 7,50. Ah, estoy más interesado aún. Vendo anteojos de chasco. ¿Y usted a cuánto lo vende? A 5 pesos. Pero son la misma calidad. Sí, todos lo compramos en el mismo lugar. Entonces podría estar interesado. Yo también estoy interesado. Se acabó el juego, señores. Porque ahora compré la empresa y directamente puse una unidad productiva aquí en la Argentina. Así que sale 15 pesos. Chican tu madre.